Hola, comenzamos la presentación y el tema que se refiere al trabajo y a la humanidad en el tema de historia, clase número 3, porque el trabajo es tan importante dentro de la sociedad y del desarrollo del mundo. Eso lo vamos a ver hoy, ¿no? ¿Verdad? Vamos a analizar los siguientes temas como es qué es el trabajo, que es el trabajo individual y colectivo, la solidaridad en acción, el trabajo en la historia y la cultura y construyendo nuestro propio futuro en base al trabajo. ¿Qué es el trabajo? Si nosotros podemos analizar aquí esta imagen, vamos a observar que hay personas haciendo diferentes actividades en diferentes circunstancias. El trabajo puede tomar muchas formas, dice, desde construir ciudades hasta cuidar el planeta. Es la forma que nos une y nos permite crear, sobrevivir y dejar nuestra huella en la historia. Como dice, el trabajo toma muchas formas, ¿no? El hecho de que la mamá se quede en casa y el papá sale a trabajar no quiere decir que la mamá no trabaja. Esa es otra forma de trabajo. El hecho de que la mamá esté en casa, que cocine, que compre, que lave, que planche, todo eso es un trabajo y que la mujer lo hace dentro de su casa para ahorrarlo. Porque caso contrario, si ella no lo hiciera, entonces tendría que contratar una persona para que esta persona haga ese trabajo. Entonces, para ahorrarse, ¿qué es lo que hace? Ella cumple ese rol, ¿verdad? Eh, el trabajo es esfuerzo humano y eso está dicho desde el principio. La religión dice que el hombre vivía en la tierra y que él no necesitaba trabajar, lo tenía todo, pero sin embargo en un momento él desobedeció a Dios y comió del fruto prohibido y eso, el castigo fue que tenía que trabajar. Eso dice la religión, ¿verdad? Pero la ciencia dice que en realidad el hombre fue quien inventó el trabajo y lo inventó por circunstancias que se dieron en el periodo neolítico. Pero actualmente, ¿qué podemos decir acerca del trabajo? Que transforma la naturaleza, porque cultiva alimentos, extrae minerales, crea cosas útiles como construir casas, fabricar ropa, satisface necesidades básicas como comida, vivienda, protección, y es un esfuerzo consciente para mejorar nuestras vidas. Y es realmente así, ¿no? ¿Verdad? El campesino cultiva los alimentos. Y por eso es que nosotros podemos ir a un comisariato y coger tranquilamente, luego pagas y lo usas, ¿no? Extrae minerales, que los minerales también son necesarios para la subsistencia. Perdón. Con esos minerales se construye cosas como una cocina, como una refrigeradora, incluso como un carro, la casa. La casa necesita hierro, que es un mineral, ¿no? Y del hierro se va forjando y se van haciendo vigas y con esas vigas se construyen los pilares de una casa. La persona que cultiva también puede cultivar algodón y de ese algodón se hace la ropa. El campesino, como decíamos, es quien abastece realmente de vegetales, de verduras, de frutas, que es lo que nos mantiene con vida, ¿no? También crían animales como vacas y luego nos dan ese tipo de carne, oveja, chivo, todo eso, chancho, esos animales son la carne que consume el hombre. ¿Cuándo es que se origina el trabajo? Como lo decíamos, el trabajo se origina desde el neolítico, justo cuando está terminando el paleolítico. En el paleolítico el hombre comienza a cazar para alimentarse y esa era una fuente de trabajo. De acuerdo a los arqueólogos, en esa época la mujer también buscaba alimentos y el hombre salía a cazar. O sea, ambos cumplían diferentes tipos de trabajo, pero eso ya era un trabajo. Organizarse en grupo para salir a cazar era un trabajo.
Dice, en el pasado la supervivencia dependía del trabajo en grupo. Las comunidades antiguas, como las de la Edad de Piedra, cazaban mamuts o construían refugios juntos. Esta colaboración solidaria era esencial para obtener alimento y protegerse de peligros, algo imposible para una sola persona. Una sola persona no podía cazar un mamut porque era 5 veces más grande que él. El peso del mamut era imposible que una sola persona lo pudiera mover. Entonces, por eso era que ellos tenían que unirse y hacer un trabajo colaborativo de grupo para poder lograr el objetivo que era alimentarse. Y a la vez entonces ellos, que era lo que hacían, tenían como una sociedad, como un comunismo primitivo donde cazamos todos y todos comemos. Entonces, ese era el objetivo, ¿no? La fuerza colectiva, dice, durante el paleolítico es cuando el hombre era recolector, era cazador y tenía que unirse para vivir en cuevas y tenía que unirse para cazar. Durante el Paleolítico, la supervivencia humana dependía de la cooperación. Actividades como la caza de grandes animales o la recolección de alimentos se realizaban en grupo. Este trabajo colectivo fue esencial para asegurar corrida y protección, demostrando que juntos somos más fuertes, ¿no? ¿Verdad? Y por eso era que ellos se mantenían con este tipo de sistema económico que era el comunismo primitivo. Todos comemos, todos, todos recogemos alimentos, todos comemos. Todos cazamos, todos comemos. Entonces era un trabajo exclusivamente colaborativo. Vivían en grupos, cazaban en grupos, se defendían en grupos. Entonces por eso el trabajo era colectivo y colaborativo. Esto los llevaba a que tenían que tener una solidaridad en acción y eso que el hombre lo vivió en el Paleolítico ha durado hasta la fecha de hoy. Por ejemplo, cuando en México hubo un fuerte terremoto en el 2017, muchos países del mundo colaboraron, incluso llevaron perritos, que eran perritos que seguían las huellas o los olores, y ellos encontraban también a personas que se encontraban debajo de ruinas, ¿no? Para la construcción de vivienda hay muchos también voluntarios, hay muchas organizaciones que se unen en grupo para darle una vivienda digna a personas que de recursos económicos muy bajos, que viven en chozas de plásticos o con cartones, entonces les dan, ¿no? Los equipos de bomberos, dice, también trabajan juntos para combatir incendios forestales. El apoyo mutuo vecinal, cuando los vecinos son unidos y saben ayudar entre ellos, si un vecino se enferma, se ponen de acuerdo para darle de comer al vecino, o si la vecina tiene que ir a trabajar y no tiene con quién dejar al bebé, al niño, ellos le ayudan y entre ellos se organizan y colaboran. De esta manera, entonces, se pueden construir comunidades fuertes. Dice, el trabajo colectivo y la solidaridad son la base de cualquier comunidad fuerte. Cuando los vecinos se unen para limpiar un parque, un local, o a veces hacen mingas, ¿no? Para ayudar a reconstruir casas después de un desastre natural. Ya lo mencionamos, como el terremoto del 2017 en México. Demostró cómo la colaboración era vital. Estas acciones, dicen, no solo resuelven problemas, sino que también crean lazos, fortalecen lazos y el sentido de pertenencia de las personas. ¿Por qué crean lazos? Porque las personas sienten esa gratitud, llevan consigo esa gratitud. Y muchas veces el sentir esa gratitud hacen que cambien de actitud cuando una persona tiene una mala actitud, que no le da la gana ni de saludar a los vecinos, pero en algún momento en que él necesitó y los vecinos le dieron la mano, ya cambia esa actitud, ¿no? Por eso decimos que también fortalecen los lazos. Los sentidos de pertenencia, porque, bueno, yo pertenezco a un grupo que les interesa mi bienestar.
pertenezco a un grupo que me ayudan cuando necesito. Entonces ahí también como que se fortalece el sentido de pertenencia entre las personas. También para hacer estos trabajos colaborativos también hay huertos comunitarios o hay redes de apoyo mutuo. En muchas ciudades los vecinos se organizan para crear y mantener huertos comunitarios en espacios públicos. Trabajan juntos para sembrar, cuidar las plantas y cosechar alimentos, que luego comparten entre ellos o donan a quienes lo necesiten. Este esfuerzo colectivo embellece el barrio y fomenta la alimentación saludable. Este de los huertos comunitarios se dan bastante en China. En China, las personas viven en espacios muy reducidos y sin embargo dentro de esos espacios reducidos saben tener como cajones y dentro de esos cajones cosechan, siembran y cosechan, pero los vecinos cosechan otras cosas y ahí entre ellos intercambian. O si dentro en el patio dentro de este edificio posee, aunque sea un poquito de patio, en ese patio saben también cultivar y ahí es cuando cuidan los cultivos y entre ellos también se reparten, ¿no? Durante la pandemia del COVID surgieron numerosas redes de apoyos mutuos en los barrios. Voluntarios ayudaban a personas mayores, enfermeras con sus compras, o mayores o enfermas con sus compras, trámites o simplemente ofrecieron compañía. Esta iniciativa demuestra cómo la solidaridad puede generar grandes desafíos sociales, ¿no? Y sobre todo en Guayaquil se vivió una situación súper delicada, que los hospitales y los cementerios no se abastecían y los muertos estaban en la calle. Y los vecinos también debían colaborar en ese momento o apoyar a esos viejitos que vivían solos y que su familia no podía irlo a visitar porque nadie podía viajar de una ciudad a otra. Y ahí ofrecieron ayuda y, como dice aquí, hasta compañía. ¿No verdad? Luego ya, a medida que el hombre se va desarrollando, hablamos del paleolítico, que en el paleolítico se unían para hacer cultivos o para vivir en perdón, que se unían para cazar o se unían para preparar una cueva y vivir ahí todos juntos. Luego viene el neolítico, donde en el neolítico descubren o eh, domestican las plantas y los animales. ¿Qué significa domesticar la planta? Es coger la semilla, tratar la semilla y el hombre mismo sembrar y luego cosechar. Entonces, en el neolítico es cuando realmente nacen los oficios y donde el trabajo toma más sentido, donde el trabajo realmente toma el sentido de que yo voy a trabajar para ganar para mí, porque ya no se daba el trabajo colectivo y colaborativo, sino ya era un trabajo individual. Ahí en el neolítico es que nace el panadero, nace el zapatero, nace el que arreglaba las carretas, las ruedas de las carretas, nace el que se especializaba en sembrar, nace el comerciante, nace el que se especializaba en comerciar, ¿no? El que iba ahí de intermediario. Entonces, ahí es cuando se desarrollan este tipo y nacen este tipo de oficios. Pero en la revolución industrial es donde más se desarrolla eh, el trabajo individual. El trabajo ha moldeado nuestras costumbres y tradiciones a lo largo de la historia. Por ejemplo, las comunidades agrícolas celebran fiestas de la cosecha como el Inti Raymi andino, con danzas y comidas típicas. Estas actividades laborables construyen una identidad cultural única en cada pueblo. No solamente eso, también tenemos que, por ejemplo, en nuestra cultura celebramos el Día del Trabajador, que es el 1 de mayo. Y eso es una fiesta cultural. ¿No? Es una fiesta cultural donde se recuerda que hubieron grupos de personas que lucharon por los beneficios sociales,
sociales de un grupo de obreros, porque los obreros antes trabajaban más de 12 horas y no les pagaban el sobretiempo, no les pagaban beneficio y encima les pagaban mal. Era una explotación. Entonces, un 1 de mayo es que los obreros deciden salir a la calle a reclamar. La policía los enfrentó, hubieron muertos, pero sin embargo, debido a esa situación es que se cambian las leyes, ¿no? Las leyes que ahora nos benefician a todos. Por eso es también o desenvuelve en un acto cultural. El trabajo ha ido evolucionando, como les decía, que las primeras herramientas fueron para la caza y la recolección, que luego surgieron los oficios en las aldeas, donde decía que surgió el panadero, el zapatero, el agrícola, el que arreglaba las carretas. Entonces, eso fue durante el Neolítico. Durante la Revolución Industrial se desarrollaron las fábricas y la producción masiva y ahí necesitaban obviamente mano de obra. Es donde nace el obrero. El obrero fue el que más se desarrolló en la revolución industrial. Y ahora que tenemos los trabajadores digitales, porque son ayudados por las computadoras, la automatización. Por ejemplo, tú ahora estás estudiando en un colegio virtual y eso es parte de la era digital. Es parte del trabajo que ahora se hace. Entonces ya no todas las clases, no, las personas no están obligadas a ir a un lugar a escuchar una clase presencial, sino que también lo pueden hacer de manera digital y por eso decimos que ahora estamos en la era digital, que son las evoluciones más fuertes que ha vivido el trabajo. También podemos señalar que desde la casa en grupos prehistóricos hasta la producción en fábricas modernas, el trabajo ha transformado radicalmente la vida humana. Las sociedades primitivas se enfocaban en la supervivencia directa, mientras que hoy existen millones de profesionales especializados. Por ejemplo, un ingeniero de software contribuye de forma muy diferente a un cazador-recolector. Entonces, realmente el trabajo ha cambiado a través del tiempo porque la sociedad evoluciona, porque la ciencia avanza, porque la sociedad ya tiene otras necesidades, porque las personas quieren vivir con más facilidad y más comodidad. Entonces, eso es lo que se va desarrollando, ¿no? Ahora, en tu comunidad, ¿cómo el trabajo colectivo y solidario ha mejorado la vida de las personas? Cómo el trabajo colaborativo y solidario ha mejorado la vida de las personas. Por ejemplo, yo podría decir que dentro de mi comunidad se dan, qué es lo que se ha hecho para mejorar la seguridad. Se han construido como grupos de casas cerradas con garitas, con seguridad, para evitar que las personas tengan más riesgo a la inseguridad. Ese es un trabajo colectivo. El hecho de que se agrupe o se escoja así un grupo de casas que se encierran, como decir, en un lugar, ¿no? Y todos le pagan al guardia, todos le pagan al jardinero, todos le pagan a la persona que limpia las calles. Entonces, eso es un trabajo colectivo y solidario. ¿Cuál es nuestro futuro colectivo? El trabajo en equipo y la solidaridad son vitales para enfrentar desafíos globales como el cambio climático o futuras pandemias. Solo colaborando como la creación de vacunas o la construcción de ciudades sostenibles podíamos asegurar nuestro progreso. Juntos construimos un futuro donde la sociedad prospere y sobreviva. El hecho de que unos científicos se reúnan y entre ellos logren descubrir, por ejemplo, la cura contra el cáncer. Y ellos dicen, no, nosotros no se la vamos a vender a un laboratorio o nosotros no le vamos a entregar la fórmula a un laboratorio, la vamos a fabricar y le vamos a dar a todas las personas del mundo o le vamos a dar
la fórmula para que sea producida en masa, se la vamos a dar a todo el mundo. Eso es un trabajo colaborativo también, y es un trabajo donde están pensando en la sociedad global y de manera general, de que todos merecemos la misma ayuda, ¿no? Entonces, eso es un trabajo que realmente puede mantener el futuro de la humanidad. Aquí tenemos unos recursos donde ustedes pueden también consultar si quieren más información acerca de este tema. Y la conclusión tenemos, el trabajo es fundamental para la existencia y la supervivencia humana. Definitivamente eso es algo veraz. El trabajo colectivo y la solidaridad nos hacen cada vez más fuertes y más resilientes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando vemos una catástrofe natural nos unimos y ayudamos. ¿El trabajo ha sido el motor que ha construido nuestra historia y nuestra cultura? Sí, así es, como te ponía el ejemplo del 1 de mayo, donde personas se unieron para reclamar por los beneficios de los obreros. Tanto el esfuerzo individual como la colaboración son esenciales, así es, ¿no? El doctor que opera es tan importante como el señor que limpia la habitación donde van a estar las personas después de la operación. La cooperación es clave para enfrentar desafíos globales del futuro. Sí, como les ponía el ejemplo de la vacuna. Entonces, todas estas aseveraciones son positivas. Bueno, chicos, si tienen alguna duda, me escriben por la plataforma. Eso es todo por el día de hoy. Estamos comunicándonos. Sigan trabajando.